Buenos días, piojos. Vamos a comenzar con la clase de Historia de México. ¿Alguien investigó lo que les dejé de tarea sobre el centenario y el bicentenario? ¡Chovi! En 1810, el ahora sí que dictador español Porfirio Díaz hizo fraude en las elecciones, pero don Francisco y don Madero lo obligaron a renunciar y en su lugar quedó Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo, ¿eh? ¿Y entonces quién hizo la independencia? Hernán Cortés, profe. ¿Y entonces quién conquistó México? ¿Los niños héroes? ¿El PG? ¿Juanita? Fue Moctezuma Xocoyotzin, profe. Moctezuma, ¿eh? ¿Y entonces quién era el emperador de México? ¡Cuauhtémoc! Bueno, por lo menos medio latinaron a una. Bien, Godínez. ¡Cuauhtémoc! ¡Cuauhtémoc! Buenos días, niños. ¡Buenos días! Siéntese, siéntese. ¿Quién fue? La verdad, ¿quién fue? Cobardes. El hombre desde chiquillo debe enseñarse a tener valor civil. Recuerden al general Magaña, al general Topete. ¿Con qué gusto dirá mañana el que haya pintado esto y tenga valor para confesarlo? Se le llenará la boca al decir, yo pinté al profesor Peláez. Yo hoy se lo sostuve. Se lo sostuve porque soy mexicano, porque soy hombre y porque soy muy macho. Y con mucho valor civil. ¿Quién fue? ¡Yo! Con que todos, ¿eh? ¡Sí! ¡Hable fuerte, profesor! No estaba hablando. Estaba pensando en voz baja. Pero ahora verán. ¡Ya, siéntese! ¡Siéntese! Desvergonzados. Esa es la educación que les he dado. A ver, vamos a ver cómo andan en la clase de historia. A ver si es lo mismo pintar a estudiar. Profe, mi hermano grande dice que la historia es una mentira. Pues dile a tu hermano que es un idiota. ¿Usted se lo sostiene? Me canso, siéntese. A ver, veamos. ¿Quién descubrió América? ¿Que quién descubrió América? Para eso estamos aquí, para que usted nos lo diga. A ver tú, ¿dónde se firmó la Constitución? Me supongo que al final de la página, ¿no, profe? ¡Silencio! ¡Silencio! Niños, ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, él atraía, tú que traes. No, esta no. Vamos a ver, niños. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando a Timbiriche y tripas de gato? Pero no importa. Para eso estoy yo aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz. Yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma.
Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí. Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. ¡Profe! Eso no se hace aquí. Se hace antes de venir a la clase. Si no es eso. Ni lo otro, mucho menos. Nomás quería hacerle una pregunta acerca de la conjugación de los verbos. Pregunte, joven. ¿Cómo se conjuga el verbo conjugar? El verbo conjugar que no sabe. El verbo conjugar se conjuga en esta forma. Por ejemplo, él conjugo, ella conjugo, vosotros conjugo, ellos conjugo, tú conjugo y yo conjugo. ¿Y por qué siempre dice usted conjugo? Porque me gusta mucho el de naranja. Pregunten, nomás pregunten, aquí me lo estoy clachando. Señor. Profe, con más respeto, aunque se tarde usted un poquito más. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, me cacho. Mi mamá me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? En Milpillas, ir a la escuela tiene otro significado. La voluntad de una mujer y las ilusiones de un pueblo se han juntado para convencernos que sí es posible cimentar mejores vidas más allá de un aula. Aprender creando, entender con los sentidos, descubrir tocando, jugando a vivir, para vivir jugando. Los niños de la escuela Damián Carmona están comprometidos con sus esperanzas. Esperanzas de una vida mejor que se hace real todos los días. Comprender a tiempo que la libertad de vivir siempre con una sonrisa es la mejor recompensa en un niño. Con un sistema alternativo de educación que pone a los alumnos al límite de sus posibilidades, la percepción, la inquietud por saber más y mejor estimulados por elementos del mundo real, rompiendo los moldes de la cátedra autoritaria y cuadrada, los niños de Milpillas han despertado más que ninguno ese instinto natural que los obliga a conocer todo de todas formas. Un sistema de formación innovador como el que se vive todos los días en Milpillas genera para muchas mentes de criterio estrecho las dudas propias que el miedo al cambio y la modernidad ofrecen. Los hechos derrumban cualquier descalificación. Los resultados son palpables. El desarrollo de la inteligencia, la creatividad y la afectividad están fortaleciendo la voluntad de saber de las niñas y los niños. Perfect! Now keep on the down the road.